Buenos días a todos. Dios les bendiga. Les bendigo en esta hermosa mañana de viernes. Como pueden ver aquí a mi lado izquierdo, en la parte de atrás, ya tenemos la leña lista. Pero como dijera Isaac, y el sacrificio y la carnita asada. Dios les bendiga en esta mañana. Gracias a Dios por este nuevo día donde gozamos de sus misericordias. Espero que estés bien, gozando del favor de Dios, con la paz que proviene del Señor. Les saludo y les bendigo. Y estamos listos para darle esta mañana de viernes 14, viernes 14 de agosto del 2020. Ya vamos a cumplir 5 meses desde el mes de marzo que se decretó la contingencia. Y bueno, veo que muchos mantienen la fe encendida y el sacrificio. Veo que muchos mantienen la fe encendida y la esperanza en el Señor. Lo vamos a brincar con la ayuda de Dios y seguiremos adelante. Ya estamos un poquito más cachetoncitos de cuando empezamos. Ya parecemos a Kiko. Pero aquí estamos, gracias a Dios, engordando el holocausto. Hemos estado estudiando el libro de Daniel, donde estaba la imagen que soñó Nabucodonosor, que tenía 4 elementos, y los 4 elementos representaban a 4 reinos. Y vimos que en Zacarías habla en el capítulo 1 acerca de 4 cuernos, 4 poderes que vinieron a afectar a Israel, a Jerusalén. Vemos también en Joel que había 4 plagas: la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y veíamos que Daniel capítulo 7 menciona 4 bestias que salían del mar, donde veíamos 4 imperios que vinieron sobre Israel. Pero no solamente eran imperios militares, no eran imperios humanos solamente, sino que detrás de esos imperios había principados controlando, gobernando también al pueblo de Israel, que en el antiguo pacto es el pueblo de Israel, pero en el nuevo pacto puede representar a la iglesia. Y esto habla de 4 infiltraciones que vienen sobre la iglesia, que vinieron sobre la iglesia para afectar el esplendor, el diseño y la forma en que Cristo estableció la iglesia. Bueno, veíamos que Babilonia roba la identidad, trata de quitar las raíces. Veíamos que el príncipe de Persia, veíamos que en Daniel un ángel vino a Daniel y le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón fue escuchar a tu oración, y vine a tu encuentro, pero el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. Y entonces vino el ángel Miguel y pudo este ángel venir con Daniel para darle el mensaje. Pero habló que después del príncipe de Persia venía el príncipe de Grecia. Ojo, aquí estamos viendo 4 afectaciones. 4 principados que pueden afectar el desarrollo de la iglesia. Pueden afectar el movimiento de la iglesia. Si tienes grupo de vida, si tienes una red, si estás desarrollando un ministerio, si estás al frente de una congregación, debes saber que hay 4 principados que vienen y bloquean el crecimiento de la iglesia. Sitian el crecimiento de la iglesia. Son 4 muros que se levantan para que la iglesia, la congregación no explote, no se desarrolle, no se potencialice. Veíamos que en Zacarías el Señor anuncia que Jerusalén será habitada sin muros a causa de la multitud. Habla de un crecimiento, habla de una expansión, habla de un desarrollo. Cuando vemos el ministerio de Cristo, nos damos un ministerio de multitudes, de crecimiento, de expansión, de desarrollo, de milagros, de señales, de prodigios. Era un crecimiento en todos los sentidos. Esa es la iglesia que Cristo edificó, y era lo que sus discípulos fueron enviados a hacer. Fueron enviados a hacer esa
Cuando Cristo ascendió al cielo y vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre los que estaban reunidos, la iglesia se potencializó. La iglesia avanzó de manera imparable. La iglesia entró en una dinámica de crecimiento sobrenatural porque esa es la forma en que Cristo estableció y edificó la iglesia. Sin embargo, en el desarrollo de la historia, en el desarrollo posterior, hubo infiltraciones en la iglesia que mermaron su crecimiento, podaron el árbol. Ocurrió como Joel dice, el Señor anuncia en el libro de Joel que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta podaron la vid del Señor. La podaron, la secaron, la dejaron blanca, la dejaron sin fruto, la dejaron inactiva. La vid del Señor en el antiguo tiempo es Israel, pero en el nuevo pacto es la iglesia. Después de que la iglesia de Cristo llenó todo el mundo con el evangelio, vino esa infiltración de estos principados para podar la vid del Señor y hacerla infructuosa. Veíamos al príncipe de los caldeos, el principado de Babilonia, que roba la identidad, que quita las raíces. En segundo lugar, el príncipe de Persia, que bloquea los aires, que bloquea los cielos, para que no venga la revelación, para que no venga la palabra de parte del Señor, para que no fluyamos en lo sobrenatural, en la palabra profética, en la dirección divina, en la dirección del Espíritu Santo. Pero en tercer lugar vino el príncipe de Grecia. Y es de lo que vamos a hablar hoy, el príncipe de Grecia y el príncipe de Roma. ¿Y qué hace el príncipe de Grecia? La Escritura enseña en la visión que Daniel tuvo acerca de estas bestias. Esa tercera bestia tiene un cuerno en la frente. Un cuerno en la frente. Y el cuerno habla de poder, de un poder que opera en esta parte, y habla de una influencia, un poder que opera en la mente de la gente. Se establece en la mente de la gente. No es un poder divino, sino es un poder terrenal, animal, diabólico, que se establece en la mente de la gente, donde lleva a las personas, ojo aquí, estamos hablando de que la iglesia es una entidad espiritual que se mueve en fe y por lo tanto se tiene que desarrollar de una manera más allá de lo natural. La fe, por medio de la fe vemos milagros, por medio de la fe hay sanidades, por medio de la fe creemos en Dios, en un Dios que no tocamos, que no vemos, que no podemos abrazar, pero que sabemos que existe. Es un asunto de fe. Todo en la vida cristiana, en la vida espiritual requiere de fe. El crecimiento de un ministerio, el crecimiento de una congregación es un asunto de moverse más allá de nuestras fuerzas y capacidades humanas. Se trata de un ámbito espiritual, un ámbito sobrenatural donde el reino de Dios nos da la facultad de multiplicar. Hay personas con mucho carisma, elocuencia para hablar, pero simplemente el ministerio no se desarrolla, no crece, no avanza por la simple y sencilla razón de que no está operando en el ámbito de la fe en la que Cristo nos lleva para desarrollar el ministerio. Entonces, pero el príncipe de Grecia viene y después de Grecia ha perdido las raíces, ha perdido su identidad con Cristo, de que se ha cerrado el cielo y se convierte en una entidad de entretenimiento, donde no hay oración, donde no hay búsqueda profunda del Señor, donde no hay ayuno, donde no hay dirección divina. Entra la etapa de continuar por medio del razonamiento, de la lógica humana. El príncipe de Grecia viene para elevar el ego de la persona, para llevarla a un de intelectualismo que roba la fe. O sea, hay dos formas que debemos identificar, es el uso de la fe o el uso de la razón. La razón me dice que no se puede, 2 más 2 son 4, 5 más 2 son 7, pero por medio de la fe, 5 panes y 2 peces sirven para alimentar a toda una multitud. Por medio de la razón, 5 panes y 2 peces son 5 tortas que yo y otra persona y yo nos podemos comer y nos alimentamos. Pero por medio de la fe, Jesús tomó esos 5 panes, 2 peces, dio gracias y alimentó a toda una multitud. Felipe le decía
a Jesús 300 denarios de pan no alcanzarían, es la lógica, es la razón, esto no alcanzaría, no es suficiente, no se puede. Andrés trajo al muchachito y dijo, aquí tienes 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? O sea, hay un pensamiento que limita la fe. Hay un pensamiento que nos lleva a actuar solamente en la razón. Y obviamente hay asuntos donde debemos hacer uso de la razón. Hay asuntos donde tenemos que hacer uso de la razón. Pero hay otros aspectos donde el Señor nos lleva al ámbito de la fe. Y ahí la razón no entra, no cabe la razón, porque estamos entrando al punto donde Dios se mueve de una manera sobrenatural en nuestro camino. Una manera sobrenatural en lo que estamos realizando. Entonces, el príncipe de Grecia se infiltró de manera natural en el pueblo de Israel, dominándolos en el mundo entero en aquella época. Pero el príncipe de Grecia, infiltrándose en la iglesia, el príncipe de Grecia, operando en la iglesia, lleva a las personas a dar cabida al orgullo religioso. Ojo aquí, al orgullo religioso, al intelectualismo, al estudio profundo de las cosas. ¿Sabes que hay una diferencia entre el pensamiento griego y el pensamiento hebreo? Entre muchas otras cosas, el pensamiento griego mira más, se ocupa más en lo que mira que en ser. O sea, el que la persona sea es irrelevante, es más importante cómo se mira la persona. El acumulamiento de conocimiento, de información, más que de la aplicación. En el pensamiento hebreo, el aprendizaje no está separado de la práctica. Lo que estoy aprendiendo es para llevarlo a la práctica. Lo que estoy aprendiendo es para aprender a vivir. Lo que estoy aprendiendo es para desarrollarlo en mi vida diaria, mientras que el pensamiento griego únicamente está el punto de adquirir conocimiento, de tener información y poder transmitirla a otros aunque no la vivas, pero sabes mucho. Esa persona sabe mucho, aunque no la viva, pero sabe mucho. Y ese espíritu lo vemos claro en los fariseos, por ejemplo, que tenían mucho conocimiento. Por eso Jesús decía, escuchen todo lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos dicen y no hacen, dicen y no viven. El pensamiento griego infiltrándose a la iglesia lleva a las personas a tener más títulos que comunión con Dios. Es más importante el certificado, es más importante el estudio por adquirir conocimiento. Por adquirir conocimiento. Todos debemos estudiar y aprender y tener un espíritu enseñable, pero el objetivo es aplicarlo a la vida. El sentido correcto debe ser aplicarlo a nuestra vida para que aquello se convierta en aprendizaje. Pero el príncipe de Grecia es un asunto que opera en la mente. Es un principado que opera en la mente. Y cuando se infiltra en la iglesia, infiltra ese tipo de pensamientos. Por ejemplo, Pablo, dice la Escritura en el libro de Hechos, que fue a Atenas a predicar, y cuando llegó a Atenas se encontró en un archipiélago a un grupo de filósofos que estaban ahí predicando sobre temas, y dice la Escritura que en ese contexto había epicúreos y estoicos, dos corrientes filosóficas, epicúreos y estoicos. Y los epicúreos, cuando uno busca el pensamiento que predominaba en ellos, resulta que los epicúreos estaban más en los placeres de la vida, en disfrutar la vida, en los placeres terrenales, en sentirse bien consigo mismo. Ojo aquí, sentirse bien consigo mismo. Era un asunto de cuidar mucho la autoestima, el sentirse bien. Estoy bien, el centrarse en sí mismo. Mientras los epicúreos seguían las enseñanzas de un hombre llamado Zenón, con Z, no con C, de esos que cenan mucho. Los epicúreos seguían a un hombre, los estoicos, perdón, a un hombre llamado Zenón, quien decía en pocas palabras que el hombre puede llegar a tener la capacidad
de decidir por sí mismo, que nadie le enseñe, que el hombre puede llegar a desarrollar la capacidad de discernir el bien y el mal sin necesidad de nadie. Y eso incluye a Dios, sin necesidad de Dios. Es el envanecimiento del ser humano. Es el anzuelo que la serpiente le puso a Eva para decirle, cuando comas de este fruto, sabrás el bien y el mal y no tendrás necesidad de que nadie te enseñe porque serás como Dios. Serás como Dios. Y Eva picó el anzuelo y cayó. Pero es ese mismo pensamiento elevando la mente del hombre. Elevando al hombre a un nivel intelectual donde dice, yo no necesito de nadie. Yo sé todo. Yo lo sé todo. Es un envanecimiento. Y eso se infiltra. Ese pensamiento se infiltra en la iglesia. Se infiltra en hombres y mujeres que comenzaron bien, empezaron a servir, empezaron a participar, lo hicieron con el enfoque de amor a Dios y amor al prójimo, pero de pronto con 3, 4 versículos que se aprendieron, ya empezaron a creer que sabían mucho, sabían más que sus mentores, más que sus pastores, más que los demás, y ese espíritu lleva al envanecimiento a la persona. Y aquella persona, y el Señor le da un don espiritual porque el Espíritu Santo reparte dones a la iglesia, y no los reparte porque la gente sea madura, los reparte porque es la asignación que cada quien recibe en el cuerpo de Cristo. Pero una persona con esa influencia del pensamiento griego, con un don espiritual, esa persona se va por el camino de la soberbia, se va por el camino de la independencia, por el camino del ambulantaje, no tiene cabeza que lo dirija, no tiene una autoridad, un pastor al que le rinda cuentas, no tiene un pastor que lo pueda moldear o dirigir, ya porque sabe algunos versículos, ya porque ha estado al frente de un grupo de vida, alguien le dijo que era pastor, o tiene algún don espiritual, ya la persona entra a un punto donde el príncipe de Grecia lo lleva por la senda del envanecimiento, por la senda del orgullo, de la soberbia, y entonces lo conduce por un camino apartado de la voluntad del Señor. Jesús nos pone el ejemplo de la humildad, el ejemplo del servicio. Él lavó los pies a sus discípulos, según leemos en Juan capítulo 13, lavó los pies de sus discípulos. Y el apóstol Pedro dice que debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el rey siervo. Él dijo que no había venido para ser servido, sino para servir a los demás y poner su vida por todos. Ese es nuestro Señor. Pero el príncipe de Grecia lleva a las personas al envanecimiento, a veces por títulos religiosos, el envanecimiento por posiciones dentro de la iglesia, de la congregación. Ya lo nombraron sembrador de red y ya anda como pavo real con las plumas esponjadas. Ya le dieron algún nombramiento dentro de la congregación y el espíritu de Grecia puede llevar a aflorar las grietas de carácter de esa persona. Puede llevar a aflorar las grietas de carácter que ese creyente tiene. Y es un principado con el que tenemos que luchar y vencer en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Cuando hablamos de que ese principado lleva a las personas a hacer uso de la razón y negar la fe, encontramos que Pablo fue ahí a Grecia, continuando con ese texto del libro de Hechos, estaban un grupo de filósofos y él trató de meterse en los comentarios de ellos, en los diálogos, en los debates, y tomó lugar por medio de una estatua que habían levantado al Dios no conocido, porque ellos estaban siempre deseosos de estar escuchando algo nuevo, de estar escuchando una enseñanza nueva, una filosofía nueva, y Pablo entró, se hizo como ellos, entró para hablarles de ese Dios no conocido, y cuando empezó a hablarles, ellos empezaron a escucharle con atención y estaban atentos a lo que Pablo decía. Pero cuando Pablo habló de que Cristo había sido crucificado, después había resucitado, entonces los griegos dijeron, ya, llégale. Ya cuando hablaste de la resurrección, todo iba muy bien hasta que nos dijiste
de que Jesús había resucitado. O sea, esto es imposible. Y lo dejaron allá hablando y se fueron. Porque dentro de su razonamiento ellos decían, ¿cómo me vas a decir que un hombre resucitó? Dentro de su razonamiento decían, ¿cómo me vas a estar enseñando estas cosas de que un hombre murió y resucitó? Ahí estaba el espíritu de Grecia, la influencia de ese principado de Grecia, bloqueando la conversación de Pablo, porque no podían aceptar en sus mentes, no podían escuchar esta enseñanza de que Cristo había resucitado. Esto pasó en Grecia. Pero a veces en la iglesia puede infiltrarse eso. En la iglesia puede infiltrarse este tipo de pensamiento. Este tipo de pensamiento que dice, esto no es posible. Esto no es posible. Por ejemplo, me ha tocado escuchar que algunas personas comentan acerca de ministerios que de pronto el Señor los favorece y los bendice, entregándoles medios, entregándoles lugares, la oportunidad de construir edificios muy grandes y cosas por el estilo, que de pronto algunas personas, incluyendo ministros, dicen, esto se me hace que alguien les está dando dinero, algún político o alguna persona por ahí les debe estar apoyando para poder desarrollar este tipo de asuntos, donde a veces para algunos es imposible creer que Dios pueda proveer para ese tipo de situaciones. En ocasiones hay quienes pueden dudar de que Dios pueda favorecer, pueda bendecir, pueda prosperar a alguien para desarrollar ese tipo de ministerios donde hacen cosas con el favor de Dios que trascienden. Cosas que trascienden. Entonces, de pronto uno puede encontrarse con creyentes que operan solamente con el uso de la razón. Que operan con el uso de la razón. De manera que cuando caminan con el uso de la razón, dejan inoperantes las alas de la fe. Dejan inoperantes. Usando el cuadro de Jesús con sus discípulos, cuando alimentó a las 5,000 personas, y que llegó un niño con 5 panes y 2 peces, un evento, digamos, loco. La iniciativa de Andrés de traer a este muchacho con 5 panes y 2 peces, para algunos hubiera podido resultar ridículo. ¿Cómo me traes a este niño con 5 panes y 2 peces? ¿No te das cuenta cuánta gente es? ¿No te das cuenta cuántas personas hay? Sácate, Andrés, vete para allá. ¿Cómo te atreves a traerle al maestro a este niño con 5 panes y 2 peces? Le estás quitando el lonche al niño. Le estás quitando el lonche que su mamá le dio. Y se te ocurre ridículo traer a este niño con Jesús. ¿No estás viendo cuánta gente es? Pero Jesús no hizo eso. Jesús, cuando recibió al niño, tomó los 5 panes y los 2 peces, los levantó al cielo, dio gracias y después lo dio a sus discípulos. Y los discípulos lo repartieron a la multitud y operó un milagro. O sea, esto escapa de la razón. Esto escapa de la razón, pero ese es el Dios en que creemos. Aquella mujer viuda de Sarepta, a la que el profeta Eliseo le dijo, toma ese poco aceite, consigue muchas vasijas que te dejó tu marido y consigue muchas vasijas y échale aceite a cada vasija que traigas vacía. Esto es ridículo en el ámbito natural. Pero aquella mujer obedeció y al obedecer mandó a hacer todas las vasijas vacías que pudo y tomó ese recipiente con el poco aceite que su marido le había dejado y lo empezó a vaciar en las otras vasijas y se llenó. Una vasija pequeña llenó a una vasija grande, pusieron otra vasija y empezó a multiplicar el aceite. Si esto se lo cuentas a alguien con la influencia del pensamiento griego, te va a decir, esto es ridículo, esto no puede ser posible. ¿Cuántas cosas en este momento te has detenido de hacer porque hay un pensamiento que te dice, esto es ridículo, esto no se puede? Este pensamiento no es más que la influencia de que te quiere llevar solamente a caminar por el uso de la razón e inhabilita, te repito, las alas de la fe. Darle vuelta predicó durante 7 días, un día a la semana,
Los hombres de guerra ya estaban listos con las espadas, ya estaban con el corazón palpitando, ya quiero correr y tomar esta tierra, pero el Señor les dijo, esta primera ciudad la van a conquistar a mi manera, van a darle vueltas una vez al día durante 6 días y el séptimo día van a dar 7 vueltas. Parecía ridículo. Los hombres que estaban dentro de Jericó, arriba de los muros, tal vez se burlaban, tal vez se reían, bola de ridículos, bola de locos. Esta ciudad nunca la van a conquistar y caminando alrededor de esta ciudad como ovejas dándole vueltas nada más. Parecía ridículo, parecía algo loco. Sin embargo, cuando dieron las vueltas obedeciendo al Señor, aquellos muros cayeron. Aquellos muros fueron derribados y estos hombres entraron derecho y hacia adelante solamente para conquistar esa ciudad que el Señor les estaba dando. Cuando Moisés se paró frente al mar, extendió la mano, se puso a orar, a clamar al Señor y el Señor le dijo, ¿por qué clamas a mí? Ya te di la autoridad para liberar a este pueblo, simplemente extiende la vara y el mar se va a abrir. Dile al pueblo de Israel que avance y extiende la vara. Y el pueblo de Israel avanzó, extendió la vara a Moisés y el mar se abrió. Pero el pensamiento griego lleva a las personas a decir hoy, esto le pasó a Moisés, eso no te va a pasar a ti. O sea, contextualizan solamente los asuntos al pasado. Sí, es verdad que ocurrió, pero tú no eres Moisés, no te está persiguiendo Faraón y no estás frente al mar rojo. Ese es el pensamiento griego. Por supuesto que es Moisés, por supuesto que no te está persiguiendo Faraón y no estás frente al mar rojo, pero lo que sí aplica es el mismo principio, que el Dios que respaldó a Moisés para abrir aquel mar es el mismo Dios que te puede respaldar a ti. No estás frente al mar rojo, pero puedes estar frente a un mar de dificultades, puedes estar frente a una adversidad tremendamente difícil y complicada, pero el principio es el mismo. El Dios que respaldó a Moisés es el mismo Dios que te va a respaldar en este tiempo para poder atravesar ese mar, atravesar el desierto y poder conquistar la tierra que Dios prometió tendría para ti. Amén. ¿Cuánta influencia del príncipe de Grecia estará en ti? A veces entre hermanos, ¿ves la misma influencia del espíritu de Grecia? A veces entre pastores, entre ministros, entre predicadores, puede estar la influencia del espíritu de Grecia. De manera inconsciente. Te dicen no se puede, te dan su opinión, te dan su punto de vista, pero a ti lo que te debe importar es lo que el Señor te dice a ti. Porque cuando el príncipe de Persia, el anterior, le ha bloqueado los aires a alguien y tú le pides un consejo a una persona que no se mueve en fe, pues esa persona tiene los cielos bloqueados, porque el príncipe de Persia se los bloqueó y ahora el príncipe de Grecia lo lleva a razonar todas las cosas y tú vas y le pides consejo. Tú debes asegurarte que el cielo no esté cerrado sobre ti, que el príncipe de Persia no te haya cerrado los cielos, que el príncipe de los caldeos no te haya robado la identidad ni las raíces. Asegúrate de eso, porque si te aseguras de que el cielo no esté cerrado, entonces la palabra de Dios viene a tu vida, aunque no seas profeta. La voluntad de Dios te es revelada a tu vida por cuanto eres hijo de Dios. Y con que Dios te haya revelado a ti sus planes, los planes que tiene para contigo, es más que suficiente. No le preguntes a aquellos que nunca se han atrevido a brincar de la barca. No le preguntes a aquellos que dan evidencias que han sido limitados por el príncipe de Grecia. No le preguntes a aquellos que no se han atrevido a cruzar el mar rojo y atravesar el desierto para conquistar Canaán. No le preguntes a aquellos que simplemente están sentados esperando el arrebatamiento o la segunda venida de Cristo. Pon la mirada en aquellos que tienen la mirada en Jesús. Pregúntales a aquellos que han enfrentado a gigantes. La escritura dice que David venció a un gigante y tiempo después hombres también mataron a gigantes. Esto es bien importante comprender. Es bien importante comprender. Hay personas con mucha sabiduría, pero sabiduría influenciada por la sabiduría terrenal, por el príncipe de Grecia. Necesitamos reventar al principado de Grecia.
Necesitamos reventar a ese principado de Grecia que nos lleva a caminar solamente en la razón. Yo no sé cuánto ganes tú a la semana, pero a lo mejor te quejas por eso que ganas. Ponlo en manos de Dios. Tal vez tu marido llega con el fruto de su esfuerzo, con su salario, y tú dices 500 pesos, ¿para qué me sirven? 500 pesos no aguantan, no sirven para nada. Pero si tú actúas por medio de la fe, tú vas a tomar aquellos 500 pesos y vas a decir, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de dificultad, recibir 500 pesos es una bendición del Señor. Vamos a darle gracias, vamos a bendecir estos 500 pesos. Y cuando bendices 500 pesos, así como Jesús tomó aquellos 5 panes y 2 peces y bendijo a Dios y dio gracias y se multiplicaron, tú vas a ver cómo esos 500 pesos te alcanzan el lunes. El martes te alcanzan, el miércoles todavía te alcanzan, el jueves todavía te alcanzan, el viernes todavía te alcanzan aquellos 500 pesos y para el sábado todavía tienes de aquellos 500 pesos y dices, wow, esta es la bendición del Señor, esto es lo que Dios hace posible por medio de todos aquellos que le creen. No es tanto el trabajo que tienes o el recurso que tienes, sino que lo que cuenta es la fe que tienes en el Dios que te acompaña, que es capaz de multiplicar lo poco o mucho que llega a tus manos. Deja de quejarte del trabajo que tienes, deja de quejarte de los recursos que te llegan a las manos. No te digo que te conformes, aspira a algo mejor, pero mientras llega algo mejor, dale gracias a Dios por eso que tienes. Dale gracias a Dios en medio de las circunstancias. O muévete en el principio de la gratitud. Cuando hay gratitud se disfruta. Cuando hay gratitud aquello se multiplica. Así como Jesús dio gracias y se multiplicó y todos se saciaron, todos quedaron satisfechos de igual forma. Cuando nosotros reventamos ese espíritu de gracia y no caminamos en la razón, sino que caminamos en la gratitud y en la fe por lo que Dios nos da, entonces estaremos satisfechos y veremos la bendición del Señor sobre lo que llega a nuestras manos. Amén. Vamos, por ahí anota, escribe, voy a reventar al espíritu de Grecia. Voy a dejar de caminar por la razón y voy a caminar por fe. Porque el apóstol Pablo dice, porque andamos por fe y no por vista. El pensamiento griego se quería infiltrar, ojo aquí, se quería infiltrar en la iglesia primitiva, en la iglesia neotestamentaria. Encontramos en Hechos capítulo 6, que los griegos empezaron a murmurar contra los apóstoles, contra la iglesia, porque sus viudas eran desatendidas. Los griegos empezaron a quejarse y a exigir. A ver, estos apóstoles, necesito que nos compartan la palabra, necesito que oren por nosotros, necesitamos que nos sirvan a las mesas y necesitamos que atiendan a las viudas. Ese era el pensamiento griego, infiltrándose. Ese pensamiento de soberbia, ese pensamiento de altivez. Ese pensamiento, vengo a que los apóstoles me prediquen, oren por mí, me sirvan a la mesa y atiendan a las viudas. Hagan todo, por favor, porque para eso les doy mis diezmos, para eso les doy mis ofrendas, para eso apoyamos, para que nos den todo. Pensamiento griego, infiltrándose. Entonces, los apóstoles en Hechos capítulo 6 dice que tuvieron que orar y elegir a 7 personas llenas de sabiduría, con inteligencia, llenos del Espíritu Santo, para atender las mesas, solo para atender las mesas. El punto es el pensamiento griego queriendo infiltrarse. Ese pensamiento de altivez. Ese pensamiento que busca poner a los siervos de Dios como empleados. Yo te doy el diezmo, yo te doy la ofrenda, tienes que atenderme, yo vengo para que me sirvas. Es un pensamiento de altivez, de orgullo, de soberbia. Job capítulo 41, al final, en el último versículo de Job 41, ahí dice que el Leviatán reina sobre todos los soberbios. Reina sobre todos los soberbios. Así dice la Escritura. Entonces, cuando ves a una persona dentro de la iglesia, a una persona con orgullo religioso, con soberbia religioso, por el puesto que ostenta, por el conocimiento que ha adquirido, por los títulos que tiene, por la posición dentro de su institución, pero con soberbia, ahí puedes ver a un leviatanazo. Puedes ver a un leviatán en acción. A veces le sueltan a alguien un grupo de vida y ya está, que se cree la última Coca-Cola del desierto. O sea, un leviatanazo. La influencia del príncipe de Grecia
ensoberbeciendo a la persona, porque opera aquí, en el envanecimiento de la mente. Pablo dice que ya no andemos como los otros gentiles que andan en el envanecimiento de su mente, en la vanidad de la mente. Habla. Ojo aquí. Y esto viene porque es un principado en evolución. Primero se roba la identidad. Los caldeos. Te roban la palabra. Te convertiste, recibiste a Cristo, pero de inmediato entró en operación el príncipe de Babilonia y te impide leer la palabra. Te impide tener identidad con Cristo. Esos son los caldeos. Pero tú como nuevo creyente no lees la palabra y después viene el príncipe de Persia a que no ores. Bloquea los aires. No oras, no desarrollas una vida en comunión con Dios. No desarrollas una vida espiritual. Ni lees la palabra, ni tienes identidad con Cristo. Eres un híbrido que tiene influencia del mundo y vas a la iglesia, pero además de no leer la palabra, no oras. Y en tercer lugar, luego te dan una asignación dentro de la congregación de ujier, del líder de alabanza, del líder de intercesión, de grupo de vida. Y eso, en lugar de ayudarte, lo que provoca es que te envanezcas. Porque ya aquel título te hace sentir como que estás por encima de los demás. Pero todo viene derivado de que desde que comenzaste, no rompiste con la influencia de Babilonia. No rompiste con esa tendencia a que Babilonia, la gran Babilonia, solamente enseña o adoctrina para sentarse en una congregación y no en un templo y no desarrollar una vida espiritual profunda. Entonces la falta de identidad, la falta de raíces, la falta de palabra, le sumas la falta de oración, la falta de vida espiritual, y luego porque tienes 6 meses en la iglesia o 1 año, o tienes ciertos talentos, ciertos carismas, te dan un liderazgo, eso provoca que el príncipe de Grecia venga y te envanezca y hagas más daño en lugar de ayudar en la obra. Porque un líder altivo, un líder que se enseñorea de los demás, un líder que no es espiritual, tiene carisma, tiene gracia para hablar, tiene ciertas características, pero no tiene vida espiritual. ¿Cómo puede estar al frente de algo dentro de la congregación? ¿Cómo puede estar al frente de algo? Entonces, esto provoca el envanecimiento y es ahí donde vemos que se pone a una persona, como señala un dicho, dale tantito poder a alguien y vas a ver quién es en realidad. Entonces, ponen a alguien al frente de algún ministerio, de alguna asignación dentro de la congregación y aflora esa influencia del príncipe de Grecia por medio del orgullo, de la soberbia, el sométete, que soy tu líder. Esas palabras que provienen de un espíritu manipulador, esa expresión de decir sométete que soy tu líder, ese es un espíritu manipulador, un espíritu que no opera en Cristo, que no operó en Cristo, que no vemos en Cristo. Cristo no tenía que decirle a la gente sométete, ni a los demonios, nomás les decía sal fuera, los expulsaba. Pero cuando ya alguien empieza a operar en esos términos, sométete. He escuchado a veces a líderes decirme, es que no se somete. Le digo cosas y no se somete. Y digo, ¿de qué espíritu sois? ¿De qué espíritu sois? Porque Cristo no nos daba ese ejemplo. ¿De dónde viene ese ejemplo? De la influencia de Grecia. Pero esa influencia está por la falta de identidad con Cristo y la falta de vida espiritual, la falta de lectura de la palabra. Leemos la palabra y vemos tal humildad en Cristo, tal humildad en nuestro Señor Jesús, que cuando uno ve a gente arrogante, cuando uno ve a ministros arrogantes, a discípulos arrogantes, dice, pues ¿de quién están aprendiendo? ¿De quién están aprendiendo? Esa no es más que la influencia de Grecia. Además Grecia, ojo aquí, en Grecia se desató la democracia, o se descubrió se estableció literalmente en Grecia la democracia. ¿Y qué es la democracia? La voz del pueblo. La voz del pueblo. Ojo aquí, la voz del pueblo. Y bueno, la democracia supuestamente funciona en las naciones, opera en las naciones. En realidad, aunque en los países latinos señalan que hay democracia y que somos países soberanos y libres, es una mentira. Es una gran mentira.
Todo es un sistema muy confabulado donde el príncipe de este mundo nos hace creer que hay democracia, pero en realidad es solo un término que no se emplea. Aunque votamos, realmente no hay una verdadera democracia. Pero la democracia fue un asunto es un asunto que se emplea en las naciones. Pero la democracia no es un asunto que se mueva dentro de la iglesia o que se deba mover dentro de la iglesia. No es la democracia. Porque la democracia es la voz del pueblo. Saúl, el rey Saúl, fue puesto por la iniciativa de los hombres, la voz del pueblo. Queremos rey, la voz del pueblo. Y el Señor les dio la oportunidad de que tuvieran rey. Les dio la oportunidad y fue Saúl. Y cuando uno lee la palabra se da cuenta que el rey Saúl fue un hombre totalmente carnal, que no tuvo altares. El primer altar lo levantó mucho tiempo después de haber iniciado su reinado y lo hizo para expiar al pueblo por un pecado que había cometido. Tenían hambre y mataron unas vacas y se las comieron y estaban ensangrentadas, y entonces Saúl levantó un altar para pedir perdón por ellos. No les levantó el altar para tener comunión con Dios o para adorarle. No, nunca se preocupó de traer el arca del pacto. Nunca preguntó por el arca del pacto que estaba olvidada en la casa de Abinadab. O sea, no tenía una relación con Dios, no tenía comunión con Dios. Y fue puesto por rey porque los hombres querían tener rey. Fue la voz del pueblo, la democracia, la voz del, aunque no votaron, fue la voz del pueblo. Queremos rey, como las otras naciones. Queremos copiar el modelo de las otras naciones. Queremos copiar el modelo que otros pueblos tienen. Y cuando en la iglesia se copian los modelos del mundo, la democracia, y se tiene que elegir a una persona por votación, entonces eso no es más que la influencia del espíritu de Grecia dentro de las actividades de la iglesia, la voz del pueblo, cuando en realidad la iglesia debe ser movida por la teocracia, la voz de Dios, la voluntad del Señor. Hechos capítulo 13 señala que en la iglesia de Antioquía había profetas y había maestros. Profetas y maestros, qué buen equilibrio. Profetas y maestros. Se mostraba la voluntad de Dios, pero se tenían los parámetros correctos, porque los maestros dirigen conforme a la Escritura. Pero en ese contexto de profetas y maestros dice, ministrando estos al Señor. ¿Qué hacían ellos? Ministrar al Señor, adorar al Señor. Estaban en oración, estaban en búsqueda profunda. No estaban bajo la influencia de Persia ni de Babilonia, por eso ministraban al Señor. Eran un grupo de profetas y maestros, un grupo de hombres que tenían comunión con el Señor, un grupo de hombres que buscaban la voluntad del Señor, un grupo de hombres que estaban reunidos para ministrar al Señor. ¡Wow! Esa cumbre poderosa de hombres de Dios buscando el rostro del Señor, buscando el rostro de Dios. Y allí estaban ellos ministrando al Señor cuando el Espíritu Santo habló. ¿Quién habló? ¿Quién habló? El Espíritu Santo. Ah, pero el príncipe de Grecia dice que el Espíritu Santo no puede hablar hoy. El príncipe de Grecia se infiltra en la iglesia para decir que Dios no habla, que ya lo que habló ya está en la Biblia. Que ya lo que habló ya no tiene más por qué hablar. Eso es lo que dice el príncipe de Grecia. No cree que el Espíritu Santo pueda dar dirección a la iglesia hoy. No cree que el Espíritu Santo deba dar dirección al pueblo de Cristo hoy. Por eso los resultados. Porque sin dirección divina, sin visión, sin profecía, dice Proverbios, el pueblo perece, el pueblo se desenfrena. Necesitamos que el Espíritu Santo nos revele, nos muestre, nos traiga los diseños. Así como Moisés subió a la montaña y recibió un diseño del tabernáculo, un diseño celestial para construir ese tabernáculo, nosotros necesitamos un diseño celestial para este tiempo, para la congregación en particular, para la cultura en la que vivimos, para que podamos desarrollar la iglesia. No es lo mismo desarrollar la iglesia en Nueva York que desarrollarla en alguna aldea de África. Es el mismo Dios, es la misma palabra, es el mismo Espíritu Santo, pero son contextos diferentes, son contextos distintos. No podemos desarrollar de la misma forma porque son pueblos distintos, son personas diferentes a las que les tenemos que llegar con estrategias diferentes. Entonces, ministrando estos al Señor, dice Hechos capítulo 13, el Espíritu Santo habló. Vamos, escribe ahí, el Espíritu Santo sigue hablando.
el Espíritu Santo sigue hablando. Yo creo que el Espíritu Santo sigue hablando. Ministrando esto, el Señor, el Espíritu Santo habló y dijo, apartadme a Bernabé y a Pablo para las obras que les he encomendado. Y entonces dice que tomaron a Bernabé y a Pablo, les impusieron las manos, oraron por ellos y los enviaron. Los enviaron al viaje misionero. ¿Por qué los enviaron? ¿Por votación? ¿Los enviaron porque recursos? ¿Los enviaron porque eran los recomendados del director de ellos? De ninguna forma. Los enviaron porque el Espíritu Santo habló. El Espíritu Santo habló. Y como el Espíritu Santo habló, ellos fueron enviados a la tarea que el Señor había preparado para ellos. La iglesia debe ser teocracia. Es ahí donde nosotros debemos comprender de llevar a la iglesia a la dimensión del reino de Dios. El reino de Dios y no de los hombres. El reino de Dios. La voluntad de Dios manifestándose. La voluntad de Dios estableciéndose. Y no la votación de los hombres, no la voz del pueblo. Mientras la iglesia camine con la voluntad del pueblo, mientras la iglesia camine con la voz del pueblo, entonces no entrarán al ámbito del reino de Dios. Sí habrá salvación, por supuesto, porque se predica la palabra. Sí habrá manifestaciones de milagros, porque Dios es fiel y misericordioso. Sí habrá respuestas a las oraciones, pero no será una iglesia que trascienda. No será una iglesia que crezca sin muros, porque hay muros que los limitan. Y son los muros griegos, los muros persas o los muros babilónicos que los limitan. Tenemos que abrir los ojos, porque todavía hay mucha influencia de Babilonia, de Persia y de Grecia dentro de la iglesia actual. Pero que el Señor nos abra nuestros ojos, que el Señor alumbre nuestro entendimiento, nos dé dirección y nos lleve a reventar. Porque la iglesia debe crecer sin muros. La iglesia debe avanzar sin muros. Hay que derribar el muro babilónico, hay que derribar el muro persa, hay que derribar el muro griego, pero luego habla del cuarto imperio, y eran los romanos. Y aquí ya voy saliendo rápidamente. Los caldeos roban identidad, los persas bloquean los aires, los griegos envanecen la mente, pero luego vinieron los romanos. Y los romanos, entre muchas otras cosas, son los que matan a los ungidos. Son los que terminan por matar al ungido, matar la unción, acabar con la unción. Mira cómo va en evolución el asunto. Te quita la palabra, te bloquea los aires, envanece tu mente y acaba con la unción. La unción. Y unción, ungido, Cristo, ellos mataron a Cristo. Sabemos que había propósito divino, pero finalmente es el príncipe de Roma matando a los ungidos, persiguiendo la iglesia. Y unción tiene que ver con santificación. Santificación. Y la santificación significa apartado para Dios. Apartado para Dios. Eso significa apartado para Dios, consagrado a Dios. Y cuando hablamos de apartado para Dios, no significa que serás una persona extraña, con vestimenta extraña, que te irás a vivir allá, en un lugar muy apartado, muy lejos del mundo, apartado para Dios, que cierras la puerta de la iglesia para que el mundo no entre. Hay lugares, ojo aquí, hay lugares donde entra una mujer en minifalda y la sacan porque contamina el templo. Entra una mujer en pantalón y la corren porque contamina el templo. Entra un hombre con una gorra y quítese la gorra porque está entrando al lugar santísimo. O sea, tratan de cambiar, alejan al mundo y luego lo sacan a las personas. Y qué bueno que se fue, porque esta persona se veía extraña. Pues, ¿cuál es nuestra función como iglesia? Si la gente está llegando en condiciones del mundo, entonces, si las corremos, ¿qué es lo que estamos haciendo como iglesia? Ojo aquí, cuando está ese principado que ya ha bloqueado todo, nos robó la identidad, nos bloquea los cielos, nos envanece, llegamos al punto de que corremos a la gente antes de que entre a la congregación. La juzgamos y tratamos de cambiarla a nuestras propias fuerzas. Cámbiate la ropa, vístete así, ponte así, cuando esa es una obra del Espíritu Santo. Pero como nosotros tenemos los cielos bloqueados, queremos hacer las cosas que el Espíritu Santo hace. Esa es una obra de Él. Entonces, cuando corremos a la gente,
debemos pensar, ¿quién me está llevando a correr la gente? O en cierta ocasión escuché a un pastor que decía, no hombre, corría tal persona, qué bueno que se fue, porque era problemática, traía un chorro de problemas, qué bueno que se fue. Y yo me quedé pensando, bueno, pues, ¿cuál es nuestra función como pastores? ¿Recibir solamente a gente buena? ¿Recibir solamente a personas que nos agradan, a personas que se portan bien, que no dan ningún problema? No. Jesús vino a los que estaban enfermos. Jesús vino a los que estaban necesitados. No vino a los que estaban sanos, vino a los que estaban necesitados. Pero cuando el príncipe de Babilonia interfiere en nuestra vida, influye en nuestra vida, se pierde nuestra identidad con Cristo. Y hacemos iglesia como Babilonia hace iglesia, o como Babilonia nos enseña que tenemos que hacer iglesia. Debemos tener compasión por los perdidos. Entre más problemas tiene una persona, es porque más carente de amor se encuentra. Es porque está viviendo los resultados de las cosas que ha vivido. Todo el mundo lo ha rechazado, probablemente lo rechazó su papá, lo rechazó su mamá, lo rechazó su familia, lo rechazó su esposo, su esposa, todo el mundo lo ha rechazado y viene a la iglesia y tú lo rechazas porque tiene problemas. Ese no es el espíritu de Cristo, ese no es el espíritu del Señor. Entonces, se tiene que reventar eso, pero el principado mata a los ungidos, mata la unción, mata la consagración, y es cuando los creyentes ya no tienen, porque Babilonia influye con la identidad interna, pero cuando viene Roma y quita la consagración, la unción, ya se hace evidente en la persona, se hace evidente que no tiene nada de identidad con Cristo. No hay expresiones, palabras, conductas, formas que revelen, que muestren a Cristo. O sea, así es la iglesia de Roma. O sea, la influencia del principado de Roma. O sea, no hacen diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. No hay distinción, no sabes si verdaderamente tiene a Dios o no tiene a Dios. Es porque el príncipe de Roma roba la unción, quita la unción, la consagración. Pero otra cosa que tenían los romanos es que ellos adoraban a los emperadores como si fueran dioses. Los ponían a sus gobernantes al nivel de Dios. Les hacían estatuas que ellos tenían que adorar, reconocerlos como los dioses en la tierra, como los representantes de los dioses en la tierra. Ojo aquí. Y eso es cuando ya la persona ha perdido el piso por completo. Bueno, estos 4 principados, ya los resumí rápidamente hoy, porque la otra semana continuamos con otra temática, pero estos 4 principados ponen muros en el desarrollo de la iglesia, y necesitamos identificarlos, necesitamos romperlos, necesitamos seguir el ejemplo de Cristo para poder reventar esos principados. Sin embargo, la Escritura, cuando vemos en el libro de Joel, ojo aquí, y comparándolo con estos 4 principados, el libro de Joel habla de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. 4 plagas que azotaron la vid del Señor en el antiguo tiempo, que era el pueblo de Israel, pero que azotaron la iglesia. Azotaron la iglesia y robaron el esplendor con el que la iglesia fue establecida en el tiempo de Cristo. Se convirtió en una iglesia de Estado. Se convirtió en una iglesia que caminaba en contubernio con el imperio para que el imperio romano, por medio de las armas, pero la iglesia, por medio de la fe, manipularan y controlaran la fe de las personas. Y esas 4 plagas del libro de Joel afectan las raíces, se roban la vida del árbol, es un árbol hueco, se roban el follaje y el fruto. 4 cosas. Y las raíces del árbol habla de donde el árbol se nutre, se alimenta de las raíces. No se alimenta del agua que cae a las hojas, se alimenta de las raíces. Pero cuando viene el príncipe de Babilonia, nos quiere robar la identidad, nos quita la palabra, nos hace que descuidemos las escrituras. Las escrituras tienen principios espirituales que te pueden cambiar la vida. Pero si tú no las lees, si tú no profundizas, no los vas a descubrir. Podrás memorizar historias, podrás memorizar algunos versículos, pero no es la memorización de las cosas, como nos enseña Roma, sino que es la revelación de los principios espirituales que el Espíritu Santo nos da
para poder tener una transformación en nuestra vida. Pero viene esa plaga y se afecta las raíces para que no te alimentes. La otra plaga viene y afecta el tronco. El tronco. Aquel tronco tiene forma de árbol. Tiene forma de árbol, pero le pegas y está hueco por dentro. Ya se lo comieron por dentro. Está de pie, pero por dentro está hueco. Afuera dice templo, pero por dentro está hueco. Afuera dice iglesia, pero por dentro está hueco. No hay mover del espíritu. No hay vida en el espíritu. No hay manifestaciones de un Dios vivo. Solamente está el recuerdo. Cuando Jesús fue crucificado, había un templo. Mientras Él estaba en la cruz, había un templo dirigido por los sacerdotes de ese tiempo, Anás y Caifás. Eran el sumo sacerdote de ese tiempo. Había templo, había lugar santo, había atrios, había lugar santísimo. Y a ese lugar santísimo lo separaba un velo donde nadie entraba más que el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote entraba y luego salía y decía, la gloria de Dios está allí. Pero nadie podía corroborar, nadie podía saber si estaba la gloria de Dios, porque solamente un hombre entraba. Y este hombre entraba a hacerse pato, porque no había gloria de Dios en ese lugar. No había presencia de Dios en ese lugar. Por eso cuando Jesús fue crucificado, se rompió el velo, de abajo hacia arriba se rompió el velo, para exhibir que ahí no había nada. Había templo, había sacerdotes, había velo, pero no había gloria, no había presencia. Era un árbol hueco, era un árbol sin vida, era un árbol sin movimiento, era un sistema religioso, pero sin la vida de Dios. Era un sistema religioso, pero sin el aliento de vida. Qué tremendo. El follaje del árbol se lo comía otra plaga. Representa la belleza, representa la cobertura, representa la unción, el respaldo que está sobre ese árbol. Y el fruto, la otra plaga que se comía parte del árbol, se comía el fruto. Y esto habla de una iglesia que no da fruto, una iglesia, un grupo de vida que no da fruto, un grupo de vida que no crece, que no avanza. Pero el pensamiento griego dice que los números no son importantes. El pensamiento griego dice, ¿para qué quiero multitudes si no conocen al Señor? Mejor queremos pocos, pero con calidad. Hay que crecer hacia adentro, sí, hay que crecer hacia adentro, pero la evidencia de que estás creciendo hacia adentro es el fruto de afuera. La evidencia de que estás creciendo hacia adentro es el fruto manifestado. Claro que sí importa el crecimiento numérico, porque cada persona representa un alma que ha sido alcanzada para Dios, pero no es un crecimiento irresponsable. Es un crecimiento que tiene que ir acompañado con discipulado de los nuevos convertidos. Discipulado, una buena estrategia de ganar almas y discipularlas. Ganar almas y discipularlas, porque mientras haya un habitante en nuestra ciudad que no conozca a Jesús, la iglesia tiene tarea, la iglesia tiene responsabilidad. En 1904 hubo un avivamiento en Gales, y dice la historia que llegó el momento en que en las comunidades de Gales ya no había personas a las cuales hablarles de Cristo, porque ya todas habían recibido el mensaje de Cristo. Fue un avivamiento que alcanzó a toda Gales, fue un avivamiento sin precedentes, fue un avivamiento que rompió muros, que rompió límites. Y yo creo que viene ese tipo de avivamiento para esta generación, un avivamiento sin muros, un avivamiento sin límites, un avivamiento que va a tocar a multitudes. Amén. Pero si quieres ser parte de esto, debes identificar si el príncipe de los caldeos, el príncipe de los griegos, el príncipe de Persia o el príncipe de Roma está en operación, y tienes que reventarlo en el nombre de Jesús. Porque Joel dice, Dios dice por medio del profeta Joel, yo restituiré los años que devoró la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Esto habla de que la vid del Señor va a reverdecer. Esto habla de que la vid del Señor va a recuperar su esplendor. Y eso comenzó en 1500. En 1517, cuando vino la Reforma por medio de Martín Lutero. Antes de eso, no cualquier persona podía leer la Biblia, porque decían que la gente era un pueblo ignorante, que no iba a entender la Escritura. Entonces nos quitaron las raíces durante un tiempo. Pero cuando vino la Reforma,
empezó a transcribir la Biblia y en ese contexto se inventó la imprenta. ¿Y sabes cuál fue el primer libro que publicaron? La Biblia. De manera que vino la revelación y Dios levantó a un hombre llamado Martín Lutero, pero al mismo tiempo Dios le dio sabiduría a un hombre llamado Gutenberg para que inventara la imprenta o para que la perfeccionara. Y entonces se publicó la Biblia y empezó a llegarle a la gente. La gente tuvo acceso a la escritura para leer lo que por mucho tiempo les habían escondido, para leer lo que durante mucho tiempo les habían ocultado. Vino el despertar. Después de eso, hubo diversos avivamientos, diversos despertares, pero está bien claro el de 1900 en Azusa, cuando vino la manifestación del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, y la iglesia recuperó esa vida. La iglesia recuperó esa vida que proviene del gozo del Espíritu Santo, recuperó eso que se había quitado, y entonces vinieron los milagros, las sanidades, vinieron las lenguas, la llenura del Espíritu, el gozo del Señor, y el Señor ha ido restaurando lo que había sido podado, porque literalmente la figura del pastor, del maestro, del evangelista, del profeta y del apóstol fue quitado, literalmente durante ese tiempo desapareció. Y no hablo del título, sino del oficio. Y fue restaurado el oficio del maestro, del pastor, del evangelista, del profeta y del apóstol, ¿sí? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y cuando los santos son perfeccionados, se recupera el diseño con que Cristo edificó la iglesia. El diseño de Cristo es predicar el evangelio y hacer discípulos. El ministerio de Cristo es ganar multitudes, pero formarlos como discípulos. ¿Formarlos para qué? Para que hagan lo mismo que Jesús hacía. Eso fue lo que la iglesia neotestamentaria realizó, por eso invadió todo el mundo de su época, porque caminaba con el diseño que Cristo estableció. Diseño que fue robado, pero diseño que está siendo restaurado. Estamos por entrar en un tiempo, como dice el libro de Joel, después de que se haya restaurado todo lo que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta se llevaron, viene un tiempo donde el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. Será derramado sobre toda carne. Amén, yo lo creo. Y viene ese tiempo, un tiempo glorioso. No de encerrados ahí como pollitos mojados dentro del templo. No de avivamiento como ovejitas ahí atemorizadas dentro de la iglesia, donde el cielo se abre solamente sobre ese templo de 10 por 20 o de 15 por 20. No. Un avivamiento que va a tocar naciones enteras, un avivamiento que va a tocar ciudades enteras, un avivamiento que provocará que la iglesia sea levantada sin muros. Así como dice el libro de Zacarías, sin muros será habitada Jerusalén a causa de las multitudes. En el tiempo la iglesia no encontrará un edificio en donde meterse a causa de las multitudes que serán salvas para la gloria del Señor. Estamos en tiempos de reforma, estamos en tiempos de crecimiento, estamos en tiempos de alumbramiento. Aunque hay una pandemia en el mundo, Dios sigue en movimiento, el Espíritu Santo sigue en movimiento y ninguna pandemia va a detener lo que Dios ha determinado hacer para este tiempo. Si tú lo crees, debes estar listo. Rompe con toda influencia de los caldeos, rompe con toda influencia de Persia, rompe con toda influencia de Grecia y rompe con toda influencia y concepto de Roma. Amén. Ya no me alcanzó el tiempo, pero en Zacarías capítulo 2, el Señor habla de 4 carpinteros. Y en Ezequiel capítulo 1, habla de la manifestación de la gloria de Dios. Y cuando Ezequiel tuvo aquella visión, vio que en medio de la gloria había 4 rostros. Un rostro de hombre, un rostro de león, un rostro de buey y un rostro de águila. Habla de 4. Así como se levantaron 4 principados, hay 4 manifestaciones de la gloria de Dios para reventar a esos principados. Son los 4 carpinteros que vienen en Zacarías capítulo 2, 4 carpinteros para reventar a esos principados que se han levantado. Bueno, que el Señor te revele cuáles son esos 4 carpinteros, que el Señor te revele cuáles son cuáles son esos 4 rostros mostrados en la gloria que vio Ezequiel en el capítulo 1.
El lunes hablaremos un poquito de eso, pero esta batalla no la vencemos con teología, esta batalla no la vencemos con información, esta batalla no la vencemos con el intelectualismo, esta batalla no la vencemos con carisma, esta batalla la vencemos en el poder del Espíritu Santo. Esta batalla la vencemos con la palabra y el poder del Espíritu Santo, con la palabra y el poder, la palabra y el poder, la palabra y el poder, que los cielos estén abiertos sobre ti, que rompas con toda influencia de Babilonia, que rompas con todo aquello que te quiere robar la identidad con Cristo. Nuestra raíz está en Dios, nuestro origen está en Dios, nuestras raíces están en la palabra, Cristo es la palabra, nuestra identidad es estar con Él. Rompe con toda influencia de Babilonia que te quiere mostrar otra identidad, que te quiere poner identidad con el mundo. Tú no tienes identidad con el mundo, tú tienes identidad con el Señor. Ahí está nuestra identidad. Rompe con todo aquello que los aires. Daniel estuvo en 21 días de ayuno. Daniel estuvo en 21 días de oración hasta que se reventó. Es la lucha por la revelación de tu propósito. Es la lucha por los cielos que están abiertos sobre ti. Tú sabrás si luchas porque los cielos se abren. Tú sabrás si te humillas delante del Señor para que los cielos se abran. O tú decides si quieres caminar con cielos cerrados. Pero yo te animo, yo te exhorto a que te humilles delante de Dios, a que busques el rostro de Dios hasta que el cielo se abra. Hasta que el cielo se abra. Aprovecha este tiempo de pandemia. Aprovecha este tiempo que estás encerradito en casa. En vez de estar perdiendo el tiempo en las redes sociales, aprovecha el tiempo y busca el rostro de Dios hasta que se reviente, hasta que la palabra de Dios venga a tu vida, hasta que el Señor te muestre. Tal vez te va a decir al 5.º día o al 10.º día. A Daniel a los 21 días se le reveló la palabra. Que el Señor te ayude a reventar los aires, a romper los aires, a abrir un boquete para que la revelación de la voluntad de Dios llegue a tu vida. Y que en el nombre de Jesús puedas reventar todo espíritu que quiera operar en tu mente, todo espíritu que te quiera llevar por el uso de la razón e inhabilitar la fe. En el nombre de Jesús, revientes a ese espíritu que únicamente te lleva a caminar en lo natural, que te lleva a caminar en la lógica o en la razón. Habrá momentos en que el Señor te dice, salta de la barca, atrévete a atrévete a dar el paso, atrévete a enfrentar a Goliat, atrévete a pasar el mar, camina sobre el mar, camina sobre las aguas. El Señor te va a decir que lo hagas y tú tienes que creerlo. Si el espíritu de Grecia está en operación en ti, reviéntalo en el nombre de Jesús. Pero lo vas a reventar por medio de la palabra y la obediencia a la palabra. Lo vas a reventar por medio de abrir los cielos, por medio de tu terquedad santa, de buscar el rostro de Dios. Entonces, agarra tus maletas, príncipe de Grecia, porque te vas de la vida de los hijos de Dios. Te vas de la mente. Vas a arrancar ese cuerno que siempre te lleva a pensar de manera natural. Dice la Escritura que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu de Dios porque le parecen locura. Vas a romper esa influencia de pensar solamente en lo natural y vas a empezar a tener pensamientos de fe, ideas que vienen de parte del Señor. Y junto con esas ideas, el Señor te va a dar la fe, te va a dar una impartición de fe para que te atrevas en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Se nos fue el tiempo, pero lo disfruto platicando con ustedes, compartiendo con ustedes. Esto no es una predicación, es una plática mientras me tomo el té y tú almuerzas o estás en algún lugar. Estamos conversando, estamos aprovechando el tiempo. Te estoy compartiendo cápsulas de vida que espero las tomes, las apliques y las vivas y juntos vayamos hacia la voluntad del Señor. Que tengas excelente fin de semana, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia y que el Señor ponga en ti paz. Amén. Dios les bendiga. Y recuerden, ahí está la leña, nada más falta el sacrificio. Miren, por cierto, la playera que me puse el día de hoy es una playera que me regalaron. Una playera donde, a ver si alguien identifica a ese personaje de hace algunos años, con bigote negro. Dios les bendiga. Buen día.